siempre me ha gustado el cine, pero yo estaba más apegado a dibujar, ¿no? Y después a los cómics, y yo quise hacer dibujos animados, ¿no? Hice los primeros intentos, pero el esfuerzo era tan grande que opté por hacer cine. Yo estaba en la facultad de arquitectura, estudiaba arquitectura y se dio la cosa de que mi primo, su papá le compró una cámara, las primeras cámaras de video que aparecieron, y a mí me enloqueció, me prestó un fin de semana y con eso empecé a hacer mi primer corto, ¿no? Hice un primer corto con un guión, ¿no? Lo que pasa es que soy de la generación que hemos leído mucho más cine que haber visto, ¿no? Me encantaba leer libros sobre cine y leía sobre películas que no las había visto del todo. Entonces cuando apareció una película ya había leído muchos comentarios, cosas, fui así que me hice asiduo de la Cinemateca, ¿no? Eso debió ser cuando tenía 22, 23 años, ¿no? Yo estudié arquitectura, sobre todo, estaba mucho en la facultad de arquitectura porque además estudié arquitectura y la universidad estaba en pleno, todo el país estaba en golpes, contragolpes, ¿no? Democracias, entonces estuve más de 6 años en la facultad de arquitectura y después se abrió la Escuela Internacional de Cuba y había unas becas. Entonces creo que todo el mundo postuló, ¿no? Y ahí me salió y ahí me fui a estudiar. Yo ya estaba casado con hijos, entonces estuve de los 3 años, 8 meses, ¿no? Por la familia. Entonces, en esos 8 meses yo lo que me propuse es tratar de sacarle el jugo, ¿no? Por el valor de 3 años. Y después con el tiempo, digamos, a la escuela ya me reconoce como si fuera sido graduado, ¿no? Después tuve talleres, hice todos los talleres que pude de cine, los hice con editores cubanos aquí, uno con Bryce Echenique, que es un novelista peruano, otro con Carrier, que es un guionista francés, ¿no? Con Sanchís Siniestre, que es un dramaturgo español. Taller que había me inscribía, ¿no? Yo soy de la generación de que he bebido mucho del cine de los 60, 70, ¿no? Es decir, la nueva ola francesa, el cinema libre inglés, el nuevo cine latinoamericano, todas las renovaciones cinematográficas, ¿no? Inclusive el cine americano también, que esa época revoluciona, ¿no? Había películas muy absurdas como Casino Royale, ¿no? Que dirigían 7 directores, había 7 James Bonds, o sea, había posibilidad del absurdo, ¿no es cierto? Buñuel estaba en su auge y ahí me he formado, ¿no es cierto? El cine como un espacio de libertad creativa, ¿no es cierto?, de continua experimentación, donde el lenguaje no se termina de hacer, ¿no? Sino que cada película uno inaugura nuevamente el lenguaje, ¿no? Ese es mi origen, digamos, mis fuentes, ¿no? En general, a mí no me gusta, no soy fanático de un director, así, ¿no es cierto? Me gustan películas, ¿no? Eh, Pienso que hay directores como Scorsese, por ejemplo, que empieza brillantemente y cada año va envejeciendo mal, ¿no? Igual que Almodóvar, ¿no? De muchos directores me gustan sus primeras épocas porque son mucho más audaces, mucho más frescos, mucho más filman más con las tripas, ¿no?, con el sentimiento, y cuando envejecen ya filman, ¿no?, totalmente edulcorados, ¿no?, amanerados, ¿no? No tengo ¿no? Tengo algunos directores, y por épocas también, ¿no? Una época me gustaba mucho Víctor Erice, después me gustaba Sanginés, las primeras épocas me gustaba, ¿no es cierto? Gutiérrez Alea, creo que es uno de los grandes que me ha influenciado, Buñuel, ¿no? Karabolewicz, un director polaco, que me parece que, bueno, ya muerto, que era un tipo muy inteligente, ¿no? Que uno podía, en cada película uno se quedaba sorprendido para bien, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque no es que uno se levante encima, se ilustra,
¿no? Se inspira. Pero creo que hay dos cosas que sí me marcaron. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando cine en la escuela, era el 92, había mucho dinero en España para la conmemoración de los 500 años. Y la televisión española tenía propuesto hacer como 20 películas latinoamericanas sobre los 500 años, ¿no? Y en Bolivia no había quien haga eso, ¿no? A San Ginés le propusieron, pero él quería hacer otro tipo de cosas. Entonces yo dije, es mi oportunidad de poder hacer eso, ¿no? Y la condición era que sea un cuento de García Márquez, ¿no? Y a mí me gustaba García Márquez, entonces yo conseguí, me volví a leer todos los cuentos y encontré un cuento, que no me acuerdo el título, pero era del hombre que hace una jaula, ¿no? La jaula más hermosa. Y yo para mí pensaba que ese era el mejor cuento, el más cinematográfico de todos los cuentos de García Márquez. Me acerqué a él, le pregunté, le dije, mira, quiero esto, ¿cierto? Necesitaba solamente su autorización y el resto iba a ser más fácil. Y él era caribeño, medio pedante, ¿no? Y me dijo, bueno, mira, haz la película, yo no sé nada. Si te sale una mierda, nadie se entera. Y si te sale muy bien, yo te hago un juicio y te cobro los derechos, ¿no? Yo me molesté por eso, o sea, soy muy orgulloso, entonces dije, bueno, hasta luego. Ese fue un hecho, y el otro hecho fue en el taller de Alfredo Bryce Echenique había un ejercicio creativo y un hombre tenía que, se dormía despertaba en una ciudad ajena, no sabía por qué, y había que hacer por qué, un ejercicio creativo. Y ahí yo hice un cuento de un hombre que se emborracha y patea un gallo. Entonces yo creo que cuando estaba escribiendo ya el guión de Cuestión de Fe, se juntaron esas dos cosas, ¿no es cierto? Aquel encargo de la Virgen, ¿no? Como, igual que un poderoso le encarga la jaula, y el hecho de poder hacer un hecho contra todo código cierto, ¿no es cierto? Es un hombre que va a entrar al lugar de juego y rompe todos los códigos. Cuando yo volví de la escuela, con algunos jóvenes, que entonces éramos jóvenes, nos propusimos primero sacar la ley de cine para tener una plataforma para poder hacer películas. Y entonces estuvimos como 4 años enfrascados en esa lucha, ¿no? Finalmente en el 92 sale la ley de cine y el 94, 93 yo presento mi proyecto. Pero todo estaba perfecto, el plan menos de que mi proyecto iba a salir. Se presentaron 11 proyectos y Cuestión de Fe salió en 9º lugar, ¿no? Entonces, claro, me desanimé, lo dejé un poco el proyecto y después lo retomé casi con un impulso, ¿no es cierto? Y el nombre es emblemático, ¿no es cierto? Hacer cine es cuestión de fe, ¿no? Entonces yo fui al CONACYT y dije, yo voy a hacer la película y les voy a pedir que me presten el crédito de fomento cuando tenga firmada. Cuando vean el material van a ver que sí vale la pena. Y de ahí alguna gente amiga, ¿no es cierto? Gente muy voluntaria me decía que no haga la película porque el guión era muy plano, no sucedía nada, que debía meter narcotráfico, que debía meter más armas, más disparos, un muerto por lo menos, ¿no es cierto? Que el sapo Steve sea más peligroso, un montón de cosas. Y yo, tercamente, yo sabía que sí funcionaba, ¿no? Entonces cuando se hizo, yo me acuerdo cuando empezamos a reclutar el equipo, había una condición así, ¿no es cierto? Primero tienes que creer en el proyecto y creer en el cine, ¿no? Entonces me acuerdo que hay mucha gente que era muy talentosa y muy capacitada, pero que no entró al proyecto porque no tenía esa mística, ¿no? Hicimos una cooperativa de cine, cosa que no funcionó del todo, y nos embarcamos, ¿no es cierto? Fue una cosa muy arriesgada porque no teníamos todo el dinero para terminar la película en el momento que arrancamos, pero así se hizo, ¿no? Después un montón de gente se fue sumando al proyecto. Primero la gente más cercana, los amigos, los familiares, los amigos de los amigos, y después necesitábamos algo y, ¿no? Aparecía, ¿no? Fue un rodaje intenso, pero sin mayor problema, ¿no es cierto? O sea, yo creo que lo que pasa en el rodaje se refleja en la pantalla, ¿no? Entonces, hay directores que les gusta tensionar, como la cuerda del violín, ¿no? Para que todos estén tensos, nerviosos, ¿no es cierto? Fassbinder era así, ¿no es cierto? Y termina el rodaje y se ve, cuando uno ve la película, hay una tensión extraña en todo, ¿no? Pero eso es ir a costa del alma de las personas, ¿no? O sea, tú no puedes ser un dictador, ¿no? Entonces yo siempre opto más bien por la armonía, ¿no? Que todos estén contentos en armonía
para que vamos a trabajar, y eso también creo que se ve en la pantalla, ¿no? Que las cosas parecen, que todo fluye, que todo está acomodado, como si hubiera un orden superior que acomodara las cosas, ¿no? Y yo creo que es la armonía. Cuando yo hice un corto anterior sobre Jaime Sáenz, El dolor de la vejez, elegí a David Mondaca para que haga de Jaime Sáenz, ¿no? Pero el que quería hacer el papel y se moría por hacer era Jorge Ortiz, ¿no? Y se enojó conmigo, ¿no es cierto? Y entonces, después de eso, yo vi una obra de teatro muy buena donde él hacía, ¿no? Él es un actor que puede rendir, ¿no? Él fue el más fácil. Elías Serrano, que es ¿no? Siempre es una persona que es un buen Canva, ¿no? En el buen sentido, si tú eres una buena persona, y en todos los papeles que hacía de buena persona, ¿no? De cura, de salvador, de buen padre, de libertador. Yo le dije, quiero que hagas, no dejes de ser mala persona, pero quiero que seas pícaro, como es la gran mayoría de los seres humanos, ¿cierto? Que no está rodeado de bondad, sino es bueno en general, pero tiene sus lados negros, sus trampas, sus picardías. Si lo puedes hacer, tienes el mejor papel. Y lo consiguió, ¿no? Y Raúl Beltrán, que es el conejo, que él fue el más difícil porque es un buen actor, es un buen amigo, pero él era hippie, ¿no? Entonces tenía todo el andar de hippie, la mirada de hippie, todo, pero tenía que ser a un migrante aymara. Entonces costó mucho tiempo, se trabajó mucho para que logre encarnar ese personaje, ¿no? Fue un trabajo arduo, ¿no? Nos costó a los dos, ¿no? Porque tenía que despojarse toda la ciudad primero y después todo el hippismo, toda esa cosa de joven. La mujer apareció ahí, esas cosas. Yo creo que cuando estás trabajando, prácticamente ella filmó las películas, pero además ayudaba en el equipo de producción, ¿no? Y tiene, bueno, dos papeles, ¿no? Hay un pequeño papel que es los ojos que inspira al santero, ¿cierto? Y después ya es la novia de Pepe Lucho, ¿no? Y tenía que tener ese rango, una belleza muy particular, pero una dureza muy, muy especial, ¿no? Y que pueda encarnar dos papeles, ¿no? Una de la cholita que mira a los yungas y la mujer urbana paseña. Todo lo hicimos en Coroico, ¿no? Fuimos antes, hablamos con el alcalde, le explicamos, ¿cierto? Y fue muy bien, ¿no? Porque Coroico lo disfrazamos de 7 pueblos, ¿no es cierto? Y de todas las carreteras. El equipo estaba concentrado en el hotel prefectural, fue muy cómodo. Lo único que había, alguna gente no entendía, porque quería participar de extras, con los coroiqueños, ¿no? Entonces íbamos y le decían, señor, usted ya ha aparecido, pero no importa que aparezca 2 veces. No, le dije, porque supuestamente es otro pueblo. Entonces no, había que votarlos a veces, ¿no? Entraban disfrazados, ¿no? Pero todo bien, ¿no? Yo siempre he tratado de reflexionar sobre el humor, ¿no es cierto? El humor es una de las cosas, académicamente se puede decir, ¿no es cierto? Uno con humor puede hablar cualquier tema, es el que mayor desinhibe, ¿no es cierto? Cosas, los títeres pueden hablar de cualquier tema escabroso, ¿no es cierto? Lo que así no pueden hacer los seres humanos, ¿no es cierto? El humor permite eso, pero a la vez es el que mejor puede desentrañar ciertas cosas como la ambición, el poder, la desigualdad, ¿no es cierto?, en términos reales, ¿no es cierto? El humor permite que el débil pueda reírse del fuerte, ¿no? Que uno pueda reírse también del débil, ¿no? Entonces hay un espacio de amplia libertad que tiene el humor, ¿no? Y se permite. Y nosotros tenemos un humor bien especial. Creo que una palabra, no sé si será en la lengua española, que es el gualaicho, ¿no? Gualaichar, ¿no es cierto? Y tiene ahora varios sinónimos. Tenemos un humor muy gualaicho nosotros, ¿no es cierto? Somos, por un lado, totalmente acartonados y protocolares, ¿no? Pero ese mismo protocolo, esa misma cosa lo hace un tipo que está totalmente impresentable, es un borracho, es un alcalde que está borracho, o está mintiendo, o está jugando, ¿no es cierto? Hay una cosa que es otra palabra que es bien de aquí, es chanzas, ¿no? Están chanceando, ¿no? No es tan en serio, ¿no? Entonces yo creo que yo quiero recuperar eso, y eso es un espacio que permite hacer una película
es una comedia, pero no puede hablar de temas serios, ¿no? O sea, no tiene por qué ser estúpida, sino al revés, más bien es una cosa, el humor apela a cosas más inteligentes que son difíciles de desentrañar a la primera lectura, ¿no? Es como cuando uno le hace una broma muy inteligente, dice, algo me está tomando el pelo, pero no sé bien por dónde. Y cuando llego a mi casa recién digo, no, ¿cómo no me he dado cuenta? Y eso permite el humor, y más el humor andino, ¿no? En la película siempre he tratado de eso, lo que pasa es que yo cuando hago una película, yo cuando hago un guión, creo que trato de ponerme al mismo nivel que el público, ¿no? Eso creo que es una diferencia con las generaciones anteriores, ¿no? Donde yo no tengo nada que convencer, ni enseñar, ni predicar, ni concientizar al otro. El otro es tan consciente o inconsciente como yo. Entonces, cuando uno se pone al lugar, yo cuando hago el guión hago algo, manejo un material que no estoy del todo seguro de qué trata el tema, como dice en la película, cuál es el código que maneje el autor, no lo tengo claro. Sé que tengo un material muy rico que estoy manejando como un diamante y lo tengo que pulir. Entonces, por eso hay una reflexión, si bien el guión está listo, hay una reflexión de qué estoy contando, por qué me interesa tanto ese tema, por qué creo que esta historia es importante para mi sociedad. Y en ese proceso uno va descubriendo, va entendiendo, ¿no? Y se da cuenta. Muchas veces cuando hago eso, hay guiones se quedan muertos. Termino el guión y me doy cuenta que no tiene sentido seguir y lo guardo, ¿no? Entonces, cuando así se cuestión de fe, yo pensaba que estaba hablando de dos códigos importantes de fe, ¿no? O sea, la fe católica, judeo-cristiana, todo aquello con toda una manera de una estructura, y la otra que es más bien protestante, atea, pero fe al fin, ¿no es cierto? La religión política, y en este caso elige el azar, la religión de los ludópatas, los jugadores. Entonces yo pensaba que estaban enfrentando esas dos maneras de ver, y que en ese diálogo puede crear un montón de riquezas. Pero después me di cuenta que hablaba de otras cosas más importantes la película, ¿no es cierto? Hablaba de que la tolerancia, a diferencia de Europa, por ejemplo, donde todo está permitido, pero siempre y cuando no toques al vecino. Entonces yo soy chino, hago lo que sea, pero no puedo hacer una fiesta y emborracharme porque el vecino llama a la policía y me clausura la fiesta. Aquí es al revés. La tolerancia es aceptar al otro, inclusive sabiendo que el otro me va a hacer daño, me va a molestar, me va a perjudicar, ¿no? Tenemos que soportar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esa es la tolerancia, por lo menos en nuestra manera, en nuestro lugar, ¿cierto? Porque si uno va y están marchando los otros, y todo, están marchando y perjudican y tiran dinamita, ¿cierto? Y me puede herir la dinamita, pero es parte de... O se está emborrachando, hay la fiesta, ¿no es cierto? O el carpintero que me dice, no está listo, pero estoy viajando, va a disculpar, joven, no está listo, lo que pasa es que ha subido la madera. Son maneras de un espíritu tolerante, ¿no? Hacemos esas cosas, ¿no es cierto? Y yo creo que de eso hablaba, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la película ha pegado muy bien, mucho en la sociedad, porque estábamos entrando en democracia y estábamos empezando a discutir lo que es el autoritarismo, lo que es el poder total y lo que es la democracia, el convivir con el otro. Se empezó a hablar de lo plurimulti, de la autoridad, de un montón de cosas, y claro, la película ilustraba aquello. Dos tipos tan diferentes que se quieren hacer incluso daño y terminan amistades, Toda mi vida he estudiado en colegio de curas, como muchos artistas, y de alguna manera nos cobramos venganza, ¿no? Contra aquello. Yo me acuerdo que cuando terminé el guión, yo necesitaba un montón de cosas, ¿no? De la iglesia. Yo tenía que filmar una iglesia, había una virgen, ¿no es cierto? Y además la iglesia es importante en nuestra sociedad, tocaba el tema de la... ¿no? Y le presenté a un padre amigo, el guión, y me dijo, no te va a ir bien. La iglesia, este guión te lo va... No podemos censurar ni prohibir nada, porque la iglesia no tiene ese poder, pero la iglesia tiene sus propios mecanismos, ¿cierto? Fíjate lo que ha pasado con La Última Tentación de Cristo, que es una película de Scorsese, que de eso hace tiempo. Yo me asusté, ¿no? Dije, bueno, ¿qué hago, no es cierto? Y mi hermano, que era político, me dijo, mira, la iglesia es igual que cualquier partido político, cualquier cosa, habla con otro cura.
Y hablé con Monseñor Suárez, le di el guión y a la semana me llama, me dice, sí, tú sabes de cine, sí. Tú me dices, ¿conoces a Fellini? Me dice, sí, claro, es cierto, es un maestro. Me acuerdo bien, ese cangrejo nos odia. Cada película que puede nos saca la mugre. En todas, se nos hace la burla, nos mofa. Sí, le dijo, cierto, ya dije, viene mal todo. Y me dice, vos sabes, Marcos, que el Vaticano, la Iglesia, siempre apoyamos sus películas. Porque finalmente en el mundo moderno, y me dice riendo, ¿no? Buen humor, la publicidad es la publicidad. Así que no te va a ir mal, podemos apoyar. Lo único que te pido, vas a tener que ser una virgen, me dice. Sí. ¿Y qué va a hacer con ella? Nada, se la regalo. Ah, perfecto, porque el Alto necesita muchas vírgenes. Ese fue el trato y después de eso nunca tuve problemas, ¿no es cierto? La Iglesia nunca dijo nada. Inclusive yo gané 2 veces el premio de la OSIC en festivales internacionales, que es la Organización Católica de Crítica Cinematográfica, ¿no? Y en muchos lugares la Iglesia, las 2 iglesias, los protestantes, usaron la película para sus fines, ¿no? Yo creo que lo que pasa que en general yo cuando leo mucha literatura científica, ensayos, o sea, ¿no? Leo a veces más que cosas creativas, ¿no? Más que novelas, me apasiona más. Pero cuando creo no trato de poner aquello, ¿no? Porque si no, el cine no es eso, ¿no? O sea, si yo tuviera que hacer una película para demostrar de que tal cosa, para desenmascarar un hecho importante o hacer una denuncia, no haría una película, haría un manifiesto, ¿no? Haría filmar a 1000 personas o haría un Twitter, ¿no? O sea, yo creo que el cine tiene esa capacidad de que puede convocar un montón de capas del ser humano, ¿no? Uno lo puede llamar el espíritu, el alma, el subconsciente colectivo, el instinto, la pasión, el miedo, ¿no? Es un montón de cosas que además de la razón. Además, creo que la inteligencia tiene un montón de mecanismos ahí adentro, ¿no? O sea, entonces hay la razón sentimental, el sentimiento que afecta a la razón, el arrebato, la ira ¿no? que afecta a la razón, la paz, la religión, el miedo, todo un montón de eso, todo eso afecta a nuestra racionalidad, ¿no? Por eso es que cuando nos enamoramos no nos reconocemos, nos parecemos estúpidos, idiotas, ¿no? Porque justamente hay mecanismos donde otras cosas del ser humano son capaces, gobiernan más que la razón. Entonces yo cuando hago una película no hago para la razón, no hago ensayos, ¿no? Pero siempre trato de tener conocimiento de causa, ¿no? Porque si no sería ya aleatorio el arte, ¿no? Yo creo que es aleatorio, pero confío mucho en lo que uno va acumulando, o sea, uno va recolectando un montón de conocimientos y saberes inútiles, ¿no? Pero que en el momento de hacer un guión se plasman en algo que sí realmente hacen, ¿no? Yo me acuerdo cuando se dio esta película en Suiza, aparecieron los muchachos hay una fundación que es Patiño, la Fundación Patiño, que estudian matemáticas, ¿no? Varios chicos bolivianos que estudiaban ahí me dicen, ¿cómo has hecho vos para al programa del azar? Porque está funcionando y la teoría, no sé qué. Hablaban cosas que yo había leído casi de pasada, muy, ¿no? Pero ellos estaban estudiando eso y les parecía que sí había algo que decir. Y creo que el arte debe ser eso, que tú puedas tener algo que decir a un chico de 6 años que está aprendiendo a leer, como a un sabio de 90 años que está iluminando sociedad, ¿no? El PNUD siempre hacían cada año, en todos los países hacen eso además, un informe de desarrollo humano, ¿no? Porque se han propuesto, creo que el 2020, las metas del milenio eran, ¿no? Entonces cada país avanza para cumplir esas metas del milenio y hace un informe, ¿no? Había mucho dinero en ese informe y contratan, creo que son 40 sociólogos, antropólogos y preparan y ven cómo es el país y cómo se ha avanzado, ¿no? Pero ese informe de 200 páginas no lo leía nadie. Entonces contratan a alguien para que de comunicación, si alguien dice, podemos hacer un documental bonito, y me llaman y yo les digo, y me dicen, claro, queremos que sea un documental que vaya por varios lugares del país y que hable esto y que toque aquello. Claro, eran sociólogos, antropólogos, economistas, ¿no?
¿cuánto nos costaría? ¿No? Y yo me acuerdo que les dije, bueno, fíjense, hay dos caminos. Yo puedo hacer un documental institucional, como ustedes me piden, que si su libro lo ven 100 personas, el documental lo va a ver 200 personas. Y la otra vez es que yo hago un documental de autor, donde yo pongo mi cabeza, me juego el pellejo, y si sale bien, lo van a ver muchas personas y se va a comentar. Y si sale mal, la culpa va a ser mía, ¿no? Y además, por el mismo precio, ¿no? Entonces aceptaron, impusieron un comité de redacción, una cosa así, como si fuera un libro, y se hizo, y claro, yo trabajé como estaba trabajando, ¿no es cierto?, con una reflexión, en este caso algo mucho más puntual que es mi país, ¿no? Además en un proceso histórico particular. Yo escribí, como escribo un guión, ¿no? Entonces, ¿con quién tengo que hablar? Habrá que hablar con el Evo, sí, porque el presidente, con Álvaro García, porque es sociólogo, ¿cierto? Y hablaba con alguien y iba preguntando quién podía entrevistar, ¿no? Yo quería que haya testimonios directos, ¿no? O sea, de la primera fuente, ¿no? Porque realmente es muy aburrido cuando alguien dice, no, no, como dijo Bourdieu, ¿no? Y entonces, claro, para eso lo pones a Bourdieu y asunto acaba. Entonces, yo siempre quería tener cosas directas. Quería tener también, y creo todavía que para entender un país, para entender una sociedad, son importantes los sociólogos, los antropólogos, pero también son importantes otras personas, como puede ser el poeta, el político, el músico, el pintor, el bailarín, el geólogo, el militar, ¿no? Zapatero. Todo el mundo tiene desde su oficio, si lo cumple a cabalidad su oficio, seguramente tiene algo importante que decir para poder entender nuestra sociedad. Entonces por eso recurrí a eso, ¿no? Y no puse gente de la calle porque es muy manipulable aquello, ¿no? Yo le puedo, con si Juan Pérez, que puede decir cualquier cosa a favor de, ¿no? O no ponerlo. Bueno, en ese afán de querer hacer que los artistas puedan tener la palabra, yo pensé que ellos también podían hablar. Entonces yo les dije a los músicos, estoy haciendo documental esto, yo le preguntaba al señor Álvaro García Linera tales cosas, ¿no es cierto? A vos no te voy a preguntar tanto porque seguramente hablas pésimo, pero tú me puedes contestar todas esas preguntas con una canción tuya, ¿no? Estos algunos aceptaron, otros lo hicieron. Yo grabé además, se hicieron muchísimas entrevistas, ¿no? O sea, yo creo que debe estar el 20% de la gente que dice, ¿no es cierto? Grabé gente que yo confiaba, por ejemplo, los Taitas, ¿no? Los Taitas es un grupo de boleros veniano, es una historia, ¿no?, mítica. Fui hasta el Beni a grabar solamente una canción de los Taitas, ¿no?, que aquí en La Paz la gente no conoce, pero todo lo que es Pando, Beni, Santa Cruz los conocen y los aman. Creen que son más importantes que los Panchos, que el Ocho Moreno, que Gladys Moreno, ¿no? Entonces yo cuando fui, hablé y había una cosa extraña, ¿no es cierto? Me junté, nos tomamos un whisky y grabamos y no quedó bien la grabación, ¿no? Después me enteré al salir de que ellos habían peleado hace 20 años atrás, a muerte, ¿no? Y cuando llamaron esto, por cumplir fueron, pero estaban peleados entre ellos, se estaban reconciliando ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando vi toda esa tensión era que, claro, se estaban dando indirectas, ¿no? Entonces yo elegí un montón de gente que no cumplió lo que yo quería, ¿no es cierto? Porque no me gustaba, porque desafinaba o porque, ¿no? Yo creo firmemente en el libre albedrío del artista. Entonces, en el momento de elegir, sigo una cierta intuición, que a veces me equivoco, pero a veces acierto, y el público agradece eso. Cuando una persona busca caminos inciertos, ¿no?, porque la película tiene esa frescura. En cambio, cuando un artista va por todo el camino de la certidumbre, sabe lo que va a pasar. Y en el mejor de los casos llega a ser una película de buena factura y listo. Yo creo que había aquí una cosa bien extraña. Cuando hablamos de patria, ¿no?, se juntan los dos mayores extremos, ¿no? Se junta el fascista, el militar que te habla de la patria, Dios, patria, honor, y se junta el guerrillero revolucionario, ¿no es cierto?, que dice hay que matar por la patria, patria o muerte, ¿no? Y en ese mecanismo te das cuenta que los dos manejan lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tocan el himno nacional, tú encuentras al borracho que está
cantando porque no sabe qué cantar, no se acuerda de otra canción, encuentra al militar que con ese himno hace barbaridades, el otro que con ese himno hace otras barbaridades o no, el fanático de fútbol que cree que cuando juega, canta el himno en el estadio está jugándose la patria. O sea, hay un montón de... no deja de ser chistoso si uno lo ve con frialdad, ¿no? Esa cosa, esa noción de patria, de educación cívica que nos enseñaban a nosotros, ¿no es cierto? Esa cosa, visto desde una distancia que yo trataba de poner siempre esa distancia a los entrevistadores, era muy chistoso, o sea, es muy... o sea, los internacionalistas, más internacionalistas, defienden en el momento preciso la patria, el himno, ¿no es cierto? Y los otros atacan a los otros porque no defienden la bandera, sino el trapo rojo, ¿no? O sea, es una cosa muy chistosa y creo que es un signo del siglo XX, ¿no? Esas cosas del símbolo, de la cosa, de marcar mi territorio, de ser, ¿no? De pertenecer, de la patria, la misma nación, ¿no? Entonces, y creo que, por ejemplo, podría decirse otra cosa más coherente que transnacional, ¿no? Y la película tocó eso, ¿no es cierto? Tocó eso, y cuando tú agarras ciertos elementos, como puede ser la bandera nacional, el himno, ¿no es cierto? La noción del otro, de la patria, de democracia, puede sonar muy chistoso, o sea, puede ser muy, ¿no? No deja de ser cierto, pero a la vez no deja de ser, ¿no? Gracioso. Y yo creo que cuando uno es capaz de reírse de uno mismo, es de que es capaz de poder seguir avanzando, ¿no? Con la misma premisa, ¿no es cierto? Estamos haciendo un documental, ¿quién nos hace un favor, ¿no es cierto? No me luzco los zapatos, pero me lo cantas el himno. Pero no sé, no, lo que sepas, no importa que esté bien, ¿no es cierto? Y si no te gusta, porque le mostramos inmediatamente, lo borro, ¿no? Y el niño aceptó, ¿no? Sea libre este sueño, y hace su servil y condición. Al estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra horrorosa, siguen hoy a encontrarnos. Ya. Yo cuando hacía las entrevistas, normalmente las preguntas varían, ¿no? No tengo un listado, sí ciertas cosas que creo que es importante que me diga. Si estoy hablando por ejemplo, con Simón Yampara, que es un filósofo aymara, tengo que hablar de filosofía aymara, ¿no? Pero no tengo, y lo que trataba es generalmente en mi cabeza ir armando, ¿no? Cuando alguien decía el cielo es azul, quería que alguien codifique o contrarreste aquello, una nueva voz para que se entienda cómo es las cosas, ¿no? Él siempre preguntaba, ¿tú qué crees del cielo? Hasta que alguien me decía exactamente la contraposición y así iba armando, ¿no? El principal problema económico que tenemos en Bolivia es que desde hace siglos nos dedicamos solamente a explotar y exportar materias primas. Al gas lo estamos viendo no como una fuente de energía para resolver problemas, sino como una fuente de renta. Y eso también lo ha visto, lo ve este tipo de gobierno que intenta estatizar todo, o lo han visto también los neoliberales a efecto de llenarse los bolsillos con este tipo de renta. Yo no creo en ninguno de los recursos naturales. No he creído y no lo creo hoy día. Hoy día creo menos todavía que de lo que pensaba en el pasado. Países como Suiza es el mayor exportador de chocolate en el mundo, pero no hay una sola pepita de cacao que crece en Suiza. Generalmente la primera pregunta que le decía que me diga, hasta ahora hago eso, que me diga su nombre, quién es y por qué lo estaría entrevistando, ¿no? Eso para que empiece a hablar, se suelte y termine de afinar técnicamente. Y en base a eso siempre agarraba una punta para ir, ¿no? Creo que es importante cuando uno entrevista estar al pendiente del otro, ¿no? Para poder, de repente hablan y cuando le agarras el hilo, le agarras la pasión, el tipo empieza a hablar con lo que quiere hablar y con lo que sabe hablar y lo que tiene que decirle al mundo, ¿no?
sino antes está muy acartonado, muy, ¿no? Casi para la prensa hablando. La idea era que se puede hacer un discurso de muchas voces, ¿no? O sea, porque no es o sea, yo creo que si uno hace un discurso más de hablando de sociedad de una sola voz, terminaría en un lugar, ¿no? Y los que están en ese lugar me pondrían velas como un santo y los otros me condenarían. En cambio, la idea ahora que sea un discurso, y creo, ¿no? Estoy convencido, justamente después de hacer el documental, de que en el fondo en este país todos hablamos más o menos de lo mismo, ¿no? Entonces lo que distingue, lo que separa son cosas mucho más crueles de lo que nos imaginamos, ¿cierto? El afán de poder, la trampa, un montón de cosas. Pero por ejemplo, a todos los que yo les he preguntado, inclusive gente que no sabía leer, todos están de acuerdo que lo que este país necesita es educación. Todos estaban de acuerdo en eso. Sin embargo, ahorita uno ve el presupuesto de la educación en este país, es pobrísimo. O sea, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Guerra o de Defensa tienen muchísimo más presupuesto que el de Educación. Y el presupuesto de Educación va casi todo a pagar sueldos de maestros, nada más. Entonces hay una contracción a pesar de que todo el país está de acuerdo. Yo creo que, y el documental de alguna manera lo dice, sí hay un cambio en el país ha cambiado, ¿no? Podía haber cambiado mejor, seguramente, pero también podía haber cambiado peor, podía cambiar más rápido, ¿no? Pero había un cambio, y yo creo que es un cambio, lo que pasa es que cuando uno cuenta una película, ¿no? Tiene hora y media para contar. Entonces mejor si cuento los últimos días de Cristo, una semanita, es fácil hacer una historia, ¿cierto? Pero yo creo que cuando uno habla de política, de historia, de sociedad, se tiene que hablar en términos de 50 años poco, ¿no? Entonces creo que el 52 ha empezado este país a cambiar y recién sigue, ¿no? Entonces uno recién está viendo cierto empoderamiento de cierta clase social, es decir, ya hay otras cosas cambiadas, ¿cierto? Y la cosa no va a acabar con un gobernante, sino falta todavía. Eso nos ha costado aprender, ¿no es cierto? Y creo que le cuesta aprender mucho a los políticos, tanto izquierda como derecha, que piensan de que cuando se caiga el gobierno vamos a poner y ahora borramos todo y empezamos de vuelta, ¿no? Y creo que es al revés, las sociedades se hacen sumando, acumulando, ¿no? No como Napoleón, año cero, ese es el primer año brumario, ¿no? Sino al revés, cuando una sociedad dice, puta, tenemos 1000 años y lo que han hecho hace 1000 años nos sirve, ¿no? Fue un proceso largo, lento, ¿no es cierto? Desde cosas muy cinematográficas como es que machen, ¿no? Que puedan juntarse, cosas de que alguna gente hable bien, ¿no? Cosas de que algunas grabaciones se nos arruinaron, ¿no? Hasta cosas también un poco más profundas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno entrevista a una persona, tiene un tiempo, cansa mucho entrevistar y ser entrevistado, ¿no es cierto? Porque uno está viendo qué hay detrás, en el corazón, en el cerebro, en la razón, en su ideología de la persona. Y después vuelves a ver lo que has grabado, y vuelves a ver, y vuelves a ver. Y después de ver tantas veces, te das cuenta que hay gente que no dice lo que debería decir, ¿no? Que está contestando de memoria, ¿no? Que está respondiendo un discurso, ¿no es cierto? Es como cuando le entrevistan a un ministro, el ministro ya antes de que le pregunten sabe lo que va a contestar, porque lo han llamado, lo están preguntando porque algo está mal. ¿Qué va a hacer con aquello? ¿No es cierto? Y él contesta lo que, incluso es posible que le hayan dado la respuesta hecha. Y el ministro contesta y repite, contesta y repite. Entonces en un documental llega uno se da cuenta que eso no funciona. Hay gente que está repitiendo un discurso, que ni lo entiende o ni lo cree, pero adopta ese discurso, ¿cierto? O hay gente que está contestando para quedar bien él, ¿no? Entonces no a mí no me interesa alguien que está figurando, sino me interesaba gente que diga lo que en ese momento piensa, ¿no? O alguna gente que es importante, ¿no? Por ejemplo, el Evo Morales, tardamos 6 meses en hacer la entrevista y lo entrevisté como 20 minutos, ¿no? Pero para mí solamente era importante 20 segundos, ¿no? Porque el resto era algo que lo decía como, ¿no? Como publicidad.
cada película que hago hay como una reflexión acerca de algo. Y en este caso, yo siempre, toda mi vida he tratado de hacer películas fuera de los géneros, ¿no? Es decir, el género es el camino más fácil, además es un género que corresponde a una sociedad de alguna manera, ¿no es cierto?, a una cierta industria, ¿no? Entonces, o sea, el policial viene de la novela americana y se da en Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una manera de entender. Claro, ver un policial africano, rumano, es simpático, pero no siempre va a ser de segunda clase. Yo pensaba eso, ¿no? Y pensaba que nosotros como sociedad, como América Latina, tenemos que encontrar nuestros propios géneros, nuestras propias maneras de contar historias. Eso nos correspondía a nosotros, ¿no es cierto? Incluso era más ambicioso de joven, decía que había que buscar nuestra propia dramaturgia, ¿no es cierto? Y Aristóteles había que botarlo al piso, ¿no es cierto? Claro, como uno va madurando, reflexionando sobre aquello, ¿no es cierto? Y claro, Antonioni y otros directores hicieron eso, pero el resultado era otro, era europeo, ¿no? Entonces, esa reflexión me ha seguido casi toda mi filmografía y toda mi manera de ver y hacer cine. En determinado momento dije, es posible que uno también pueda remover, es bueno y sano remover sus propios conceptos, sus propias, ¿no? Cuestionarte a ti mismo, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser un thriller como thriller? Y ahí, en esa reflexión, empezó a salir ciertas cosas y que me di cuenta de que en este país el thriller no puede funcionar como thriller porque hay una cosa muy gualacha, y hay una cosa, aparte gualacha, es muy cruel, ¿no? O sea, el 80% de los presos no tienen sentencia. Eso quiere decir de que la justicia es eficiente en un 20% de los apresados, ¿no? Si tomamos en cuenta que solamente se apresan al 10% de los delincuentes, o sea, la justicia es un chiste, o sea, no, es una crueldad, pero no existe. Entonces, por eso hay tanto abuso de poder, por un montón de cosas. Y tampoco podría ser un thriller al estilo sérpico, ¿no es cierto? O sea, en el sentido académico de thriller negro, donde el protagonista se da cuenta que lo que falla es la justicia, ¿no? Entonces, fueron esos elementos los que tenía, y además el humor, ¿no? Entonces yo creo que me permitía eso, ¿no? Reírme de mi propia manera de hacer cine, reírme de la sociedad y tocar un tema tan candente como es la justicia, ¿no? Y yo me acuerdo que mientras escribí el guión, mientras hacía la película, en el periódico aparecían cosas más terribles de las que yo hablaba, ¿no? Solo que las hice en una clave de repente muy particular. La gente esperaba que toque cosas más concretas o más directas, o que me tome más en serio el thriller. Si vas a hacer thriller, haz thriller de verdad, no tienes por qué. Entonces yo creo que ahí ha habido una cosa que no ha encontrado todo el público, porque vistas por segunda vez la película es muy absurda, ¿no? Es totalmente absurda, ¿cierto? Yo creo que es casi surrealista en ese sentido, y la gente no siempre acepta eso, ¿no?, como surrealista, ¿no? Entonces quieren más, donde tú prendes un canal de cable y en algún canal están dando un thriller, ¿no? Y que se repite más o menos lo mismo, y hay una cosa seria, ¿no? Y si no es seria, sí, es ya chistosa. Entonces, La Pantera Rosa, ¿no? Torrentes Valle, ¿cómo se llama la española? Hay un thriller chistoso, pero es así, o El Policía Malo, ¿no es cierto? Esas parodias de Hollywood. Y en este caso no es chistoso, es comedia. Hicimos una película muy chica, ¿no? O sea, quisimos hacer, es gracioso, es la única película mía donde quedamos sin deudas, ¿no? Entonces hicimos un presupuesto pequeño, lo hicimos de una manera bastante reducida, ¿cierto? Agotando, o sea, sacando el jugo a todos los recursos que teníamos, ¿no? No nos prestamos, o sea, no nos reconoce ningún fondo de fomento, ninguna fundación, ¿no es cierto? Entonces fue una libertad total que solamente dependía de mí mismo para hacer la película. No tenía que dar cuenta a ningún productor, a ningún financiador, a nadie, ¿no es cierto? Y con la confianza que el público iba a responder. Y al final quedamos prácticamente todas contadas. Creo que tenemos una deuda menor que no llega ni a los $500 ahora, ¿no? Siempre me ha gustado el trabajo de Luigi Antesana. Yo sabía que era un papel para él, ¿no? Más o menos, o sea, pasa que cuando estoy terminando de escribir la historia es como que ya hago casting y ya sé más o menos quién va a ser, o sé lo que quiero, ¿no?
Y el resto fue una cosa que se fue dando, ¿no? Yo confío mucho en esa cosa de que uno va trabajando, el productor, la gente casi te va poniendo cosas y prácticamente uno va recibiendo cosas de lo que ves. No sé cómo explicar, o sea, juega mucho la intuición, ¿no? Y lo que hago yo siempre realmente es, siempre estoy viendo obras de teatro, cortos, películas, ¿cierto? No hago casting como, ¿no? En el corazón de Jesús hice casting, pero aquí no hago. Y también una cosa que es importante, que la gente quiera trabajar conmigo, ¿no? El nivel de entrega es importante para que uno pueda rendir. Sí, son modelos, ¿cierto? Y también buscábamos, ¿cierto? Porque es un mundo más pequeño, a pesar de todo, ¿cierto? Y queríamos gente que pueda trabajar y que no... Porque hay agencias de modelaje que te cobran muchísimo dinero, pero además el dueño de la agencia se queda con muchísimo dinero de eso, casi un sistema prostituido. Entonces quisimos alejarnos de eso y contratar de manera independiente a las modelos. Creo que es un personaje que quiere ser detective, ¿no? Y quiere encontrar, y tiene muy buena fe. O sea, él en el fondo lo que quiere es cumplir la tarea a la que le han acometido, o sea, que quiere descubrir quién la está matando a las Bellas Durmientes, ¿no? Pero solamente él es el que quiere, ¿no? La sociedad, el juez, el policía, la policía es su superior, nadie más quiere, ¿no? Entonces él se da dando cuenta prácticamente de eso, de que es una labor, no sé, es pesimista en ese sentido de alguna manera, ¿no es cierto? Un policía que está solo, y ya no importa que sea Sherlock Holmes, que sea muy astuto, que sea Harry el sucio, ¿no es cierto? Muy eficiente por la manera dura, sino es otro sistema, ¿no es cierto? Es otro cuento. Por eso yo creo que es importante cuando al final le cuenta el cuento a su hija y se da cuenta que estamos hablando de una fábula, ¿no? Por eso creo que el título, en el fondo la película juega con eso, no es un thriller, ¿no? O sea, lo que hacen los thrillers es agarrarte un tema, el zodiaco, las Bellas Durmientes, un mito, un tema, ¿no? Y en base a eso tienes que conocer ese mito para poder desentrañar el crimen, ¿no? En este caso al revés, es exactamente al revés, ¿no es cierto? Tienes que conocer el thriller para poder desentrañar la fábula, ¿no? Entonces lo que él te habla de eso, habla del gran equívoco, ¿no? El tipo estaba buscando la Cenicienta y lo que tenía en manos era la Bella Durmiente, ¿no? Eso se resume como estructura de la historia. Entonces es muy chistoso, muy absurdo eso, ¿no? Manejar eso, y por eso yo creo que cuando uno vuelve a ver la película, cuando la ve con un sentido del humor, la puede disfrutar más. Yo me acuerdo cuando, siempre yo hago las películas en las primeras visiones, que son los amigos, gente que, ¿no?, puede influenciar, líderes de opinión, ¿no?, gente cercana, y se acercó un amigo mío y me dijo, mira hermano, no está muy bien, porque no parece muy muerta la muerta, porque además el policía no Claro, yo me reí porque le dije, está bien, o sea, no pretendía ser, necesitaba ser lo policial, lo que necesitas hasta ese nivel, ¿no? Para que no caiga en la Pantera Rosa, en una parodia, ¿no? O sea, no es una historia típica, no es otra historia de policías locas, ¿no? Academia de Policías 2, no quería que el público caiga en ese absurdo, ¿no? Pero tiene ciertos elementos como patear la puerta, ciertas cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Zafar, o sea, cumplir la tarea, ¿no es cierto? Y es una cosa que tiene, yo creo que siempre toco el tema de la burocracia, del Estado, ¿no? Y muchas cosas en el Estado, pero no para hacerlas, sino para cumplirlas, deshacerse las cosas. Y no importa que mañana se caiga el edificio, lo importante es que la inauguración quede bonita, haya flores, televisión, todo, y al día siguiente que se caiga, ¿qué importa?, ¿no? Se le echa la culpa a los opositores. Y la policía actúa de una manera así, la justicia actúa así. O sea, el país actúa así, qué terrible, ¿no? Pero
Sí, yo creo que el humor es... Yo hago comedia porque trato de hacer cine en serio, ¿no? O sea, es serio, yo creo que en el sentido de que nos permite a nosotros comprendernos como seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que ha estado siempre muy mal vista la comedia, ¿no? O sea, el sentimiento mayor, aquel es la tragedia, ¿no es cierto?, donde aparece el héroe o el gran protagonista, ¿no es cierto?, que sufre, ¿no es cierto? Y yo creo que más bien en lo cotidiano lo otro nos permite a nosotros entendernos, reírnos de nosotros mismos, es mucho más profundo. O sea, tú puedes llegar con la palabra, con la película, mucho más adentro, ¿no? Porque tú haces una gran tragedia, ¿no es cierto? Y es como las películas de terror. O sea, en el fondo, claro, te da miedo, te da asco, todo, pero en el fondo tú sabes que es mentira, ¿no? Nunca te terminas de involucrar en una película de terror así ahí. Y si de alguna manera estás con alguien chistoso o alguien, te desprendes muy fácil y causa gracia. Toda esa seriedad, ese gran gesto de humanidad que hace el héroe. Y sucede lo mismo con la tragedia, ¿no? Yo me acuerdo que una vez fuimos a ver a Cuba una tragedia griega, ¿no? Una típica tragedia, ¿no es cierto? Y fuimos, y claro, era en Cuba, era en un pueblo, ni siquiera en La Habana, era un pueblo de Cuba, en San Antonio, ¿no es cierto? Y la escenografía no era griega, ¿no es cierto?, sino era caribe, ¿no? Y los personajes no eran ni griegos ni nada, eran caribes, ¿no? Y después hablaban como cubanos, o sea, era muy chistoso y nosotros nos empezamos a reír. Y el director, ni los actores, ni el autor habían previsto que uno se ríe en eso, que el personaje iba a morir muerto, lo iban a matar al personaje, se iba a quitar los ojos, qué sé yo, pero nosotros nos reíamos porque no puede ser cierto que te tomes tan en serio la tragedia, ¿no? Y yo creo que esa actitud tengo en el momento de escribir los guiones, ¿no? No tomarme ni yo muy en serio, ni tomar muy en serio la historia que estoy contando, porque si no, uno termina haciendo desastres y no se da cuenta. Entonces es peor, es mejor siempre estar curado de salud y no tomarse muy en serio a sí mismo ni a la historia que está contando la historia. Y esa frescura el público agradece, creo yo. Es muy difícil. Yo siempre he tratado de reflexionar sobre el guión, las historias. Sobre el humor es difícil porque yo creo que hay una actitud de libertad. Eso es importante, ¿no? O sea, que yo soy capaz de imaginarme que puedo violar a mi madre y no me causa ni espanto ni nada, ni asco, nada, es simplemente una idea que se me ha ocurrido. Esa libertad es la que permite el humor, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que con eso ya uno tiene la mitad del camino ganado, ¿no es cierto? De repente uno puede poner a tu personaje, a la historia, lo que estás hablando en cualquier terreno porque se te ha ocurrido, ¿no? Sin ninguna censura ni moral, ni científica, ni religiosa, ni política, ni ideológica, ni lógica. Ya después ya uno va acomodando ciertas cosas. Y después lo otro que es lo más difícil es el tempo, ¿no? O sea, eso es un misterio, ¿no? A mí me sale bien, a veces, no siempre, y como me sale a veces bien, siempre triplico las cosas que pongo, porque sé que hay cosas que no van a funcionar, que la gente no se va a reír, ¿no? Además, no todos se ríen de todo, ¿no? Hay cosas, además creo que hay cosas, cuando uno le ve caer a un personaje, le cae un tortazo en la cara, te da gracia, te ríes. Pero hay otra cosa que es más importante que el chiste, que es el humor, de que hay algo que te abre, te da una nueva perspectiva de lo que tú estabas viendo. Pero, por ejemplo, digamos, en cuestión de fe, hay el cura que es una buena persona,
que lo tolera, el otro sabe que es alcohólico, sabe que no le va a cumplir, sabe que es un mal artesano, sabe todo, ¿cierto? Pero a pesar de eso, le dice que no le va a ayudar, pero le va a ayudar. Domingo, qué sorpresa. ¿No? O sea, me estoy riendo de la iglesia, pero en el fondo hay un respeto hacia esa institución. Porque hay curas así. No es una parodia, no es esa cosa, no es Chaplin Show, tralala, ¿no es cierto? Donde se hacen la burla del poderoso porque como habla, sino en este caso hay algo más allá. Muestras cómo es la persona, ¿no? En el caso de Las Bellas Durmientes, por ejemplo, el capitán, el superior, empieza a ver la muerta y encuentra una lógica a lo que está hablando. Dice, esto ha sido un suicidio de lesbianas, ¿no? Dice una barbaridad absolutamente, ¿no?, incongruente, pero él cree eso, él ese momento está creando porque además está pensando en doble. Tengo un buen discurso, tengo resuelto el caso para lo que necesito y le estoy echando, ¿no? Además soy un tipo inteligente, o sea, esas tres cosas que está pensando el personaje están en pantalla, ¿no? No hay un chiste, nada, ¿cierto? Hay gente que puede pensar medio tonto, pero hay gente que sí comprende esa cosa psicológica y se ríe. Y cuando vuelve a ver, se vuelve a reír más porque se da cuenta que hay verdad en toda esa cosa que no es de verdad. Esta se metía con la otra. El tal Alvin ese la descubrió y la tumbó a las dos. Estas lesbianas son pendejas. Pero Alvin Aguilar está preso. Por eso. Caso resuelto. Ya tenemos al asesino encarcelado. Disculpe, mi sargento. Está preso hace 70 horas y el deceso de la señorita fue... Usted es muy observador, Cao. Qué cagada. Entonces se ha suicidado. No. La envenenó a las dos. Solo que a este el veneno le hizo efecto más tarde. ¿No ven? Está más pálida y más flaca. ¿Ah? No. Son dos casos diferentes. Son dos casos diferentes. No sé si yo reconozco cuando le pelo. El humor tiene eso, no sé, ¿no? Es difícil de explicar porque es difícil de lograrlo, ¿cierto? Y yo he leído que gente cuando está escribiendo se ríe, ¿no? Yo no me río, ¿no? Me río después cuando me río, ¿no? Yo a veces hago y sé, hay como una liviandad, una levedad en lo que uno está haciendo, ¿no es cierto? Y hay veces que uno dice cosas importantes, pero con esa liviandad, ¿no es cierto? Siempre uno te va descubriendo. Y después cuando vas ensayando te das cuenta que sí has dado la tecla, ¿no? Que ha funcionado y se va a potenciar. Esa frase tan estúpida se puede potenciar muchísimo. ¿Cuánto tienes? $6,000, joven. $6,000. ¿No? Por ejemplo, me acuerdo, en la cuestión de fe, va el personaje Domingo a querer cambiar de territorio. Si yo me voy a ir al territorio del jugador y voy a recuperar a la Virgen jugando, ¿no? Va y juega y le dice, pero vamos a jugar. Y le dice, ¿qué quieres jugar, póker o loba? Y él contesta, en la mayor de las flores, que dice, ¿cuál es más fácil? No sé jugar. Contra la Virgen. De acuerdo. ¿Qué jugamos? ¿Póker o loba? No sé, yo no sé jugar. ¿Cuál es más fácil? Es que el humor tiene es un timing, ¿no? O sea, es difícil. Tiene que ser absolutamente lógico, ¿no? Y yo creo que hay cierto humor, digamos, preestablecido, el de payaso, ¿no? El de Chespirito un poco que funciona, es bueno, es lindo, es otro humor, que es la regla del 3, ¿no es cierto? Te doy un sopapo, no lo recibes, te doy un sopapo, no lo recibes, el tercero si te llega y te ríes, ¿no? Hay un poco de eso, pero yo trato de desentrañar otras cosas y encontrar como un camino inevitable, pero no es el más lógico, ¿no? Y eso produce, ¿no?, gracia, yo creo, ¿no es cierto? Uno construye un muñeco, pero no tiene que ver las costuras, ¿no? Y para que no sean las costuras uno tiene que... Es como el acuarelista, ¿no? Que no le puedes explicar cómo ha hecho el trazo. Lo ha hecho muchas veces el trazo y ya le sale. Tiene apenas 6 segundos para hacer un trazo y le sale. Pero si tuviera que explicarlo seguramente le pasaría 1 hora tratando de entenderse a sí mismo.
despertar al corazón y en los ojos de la noche descubrir un nuevo día.